Isaac Newton, el hombre que nos regaló la gravedad. La mente brillante que explicó por qué caen las manzanas y por qué la luna no se escapa de la Tierra. Su mente era tan ejemplar que parecía que no había enigma en el cosmos que su intelecto no pudiera desentrañar. Sin embargo, hubo un problema, uno solo, que le quitaba el sueño. Un rompecabezas tan frustrante que el propio Newton confesó en sus cartas privadas que era lo único que le provocaba dolor de cabeza con solo pensarlo. Newton descubrió que su propia ley perfecta se rompía en pedazos cuando intentaba hacer algo aparentemente simple: predecir el movimiento de tres objetos interactuando a la vez. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo el genio más grande de la historia se enfrentó al caos y perdió. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para más videos como este. Ahora sí, comencemos. Viajemos al año 1687. En ese momento, la humanidad vivía en un mundo de supersticiones, donde los cometas eran presagios de muerte y los planetas se movían por capricho divino. Entonces llegó Isaac Newton y publicó los Principia Mathematica. Fue como encender una luz en una habitación oscura. Newton nos entregó una fórmula elegante y poderosa: la ley de la gravitación universal. Nos dijo que la fuerza con la que dos cuerpos se atraen depende de sus masas y de la distancia que los separa. Era simple, era hermoso. Y lo más importante, funcionaba a la perfección. Si tomamos la Tierra y el Sol, podemos usar las matemáticas de Newton para calcular exactamente dónde estará nuestro planeta dentro de 1000 años, con una precisión de segundos. Es lo que llamamos el problema de los dos cuerpos. Cuando solo hay dos bailarines en la pista de baile cósmica, los pasos son predecibles, elegantes y se repiten en un ciclo eterno. La comunidad científica de la época cayó en un estado de euforia absoluta. Pensaron que si podían predecir el movimiento de dos cuerpos, podrían predecirlo todo. Nació la idea del determinismo. El matemático francés Pierre-Simon Laplace llegó a imaginar una entidad, un intelecto vasto que, si conociera la posición y la velocidad de cada átomo en el universo en un solo momento, podría conocer todo el pasado y todo el futuro. Para esa entidad, nada sería incierto. El futuro sería tan visible como el pasado. El universo entero era visto como un reloj gigantesco, y Newton nos había dado el manual de instrucciones. Pero el universo tenía una trampa preparada. El propio Newton fue el primero en notar que algo andaba mal. Su dolor de cabeza provenía de la Luna. Intentaba calcular su órbita exacta, algo que debería haber sido fácil. Pero la Luna no solo siente la gravedad de la Tierra, también siente la atracción del Sol. Ya no eran dos cuerpos en la pista de baile, sino tres. Cuando Newton intentó aplicar sus ecuaciones a este trío, las matemáticas se volvieron una pesadilla. Las fórmulas que eran perfectas para dos objetos, al agregar un tercero, se convertían en una serie infinita de correcciones sin una solución limpia. Newton murió sin resolverlo, asumiendo que tal vez Dios intervenía para ajustar los relojes del cosmos y evitar que todo se desmoronara. Durante los siguientes 200 años, los mejores matemáticos de Europa se lanzaron contra este muro. Euler, Lagrange y otros genios intentaron encontrar la solución general al problema de los tres cuerpos. Encontraron soluciones para casos muy específicos y raros. Por ejemplo, si los tres cuerpos forman un triángulo equilátero perfecto, o si se alinean en una fila recta exacta, las ecuaciones de Newton tienen solución. Pero el universo real no es tan ordenado. En el universo real, los planetas, las lunas y las estrellas están desordenados, tienen masas diferentes y velocidades distintas. Y para esa realidad desordenada, la ecuación de Newton se quedaba muda. La arrogancia de la ciencia clásica alcanzó su punto máximo a finales del siglo XIX. Nadie creía que el problema fuera imposible, solo pensaban que era muy difícil. Fue entonces cuando un rey decidió intervenir. El rey Oscar II de Suecia y Noruega, un monarca apasionado por las matemáticas, estableció un concurso para celebrar su 60º cumpleaños en el año 1889.
El desafío era claro: quien pudiera encontrar la solución general al problema de los tres cuerpos y probar que el sistema solar es estable matemáticamente, ganaría un premio en efectivo y la gloria eterna. Es aquí donde entra en escena Henri Poincaré. Poincaré era un genio francés, un hombre que pensaba en dimensiones que otros no podían ni imaginar. Aceptó el reto del rey. Trabajó incansablemente durante años, llenando cuadernos con cálculos que intentaban domar la gravedad de tres cuerpos interactuando. Y finalmente, entregó su trabajo. El jurado quedó impresionado. Declararon a Poincaré como el ganador. El gran misterio parecía resuelto. Se imprimieron las copias de su solución para ser distribuidas por todo el mundo científico. La celebración estaba lista. Pero entonces ocurrió el desastre. Un editor encontró una pequeña duda en un cálculo. Al revisar sus notas, Poincaré descubrió un error fundamental. Su solución estaba equivocada. Tuvo que pagar de su propio bolsillo para destruir todas las copias impresas. Una humillación que superaba el dinero del premio. Sin embargo, en las ruinas de su fracaso, descubrió algo mucho más importante que una solución. Descubrió el caos. Pero antes de revelarte qué fue lo que descubrió y cómo afecta tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para apoyar este contenido. Sigamos, se viene lo más interesante. Poincaré tuvo que hacer algo humillante pero honorable. Pagó de su propio bolsillo para destruir todas las copias impresas de la revista que anunciaba su victoria, una suma que superaba el dinero del premio que había ganado. Volvió a su escritorio, no para arreglar el error, sino para entender qué significaba ese error. Y lo que descubrió en las ruinas de su fracaso fue algo mucho más importante que una solución. Descubrió el caos. Poincaré se dio cuenta de que, en un sistema de tres cuerpos o más, una diferencia minúscula en las condiciones iniciales, algo tan pequeño como un error de medición de 1 milímetro, podía provocar un resultado final completamente diferente y gigantesco, después de un tiempo. Imagina que estás jugando al billar. Si golpeas una bola, puedes predecir dónde rebotará. Eso es Newton. Pero ahora imagina que golpeas la bola, y dependiendo de si una mota de polvo invisible está en la mesa o no, la bola podría terminar en la tronera de la esquina o salir volando por la ventana. Eso es el problema de los tres cuerpos. Poincaré escribió: puede suceder que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales engendren grandes diferencias en los fenómenos finales. Sin saberlo, acababa de descubrir lo que décadas más tarde se llamaría el efecto mariposa. Había matado el sueño del determinismo. Había demostrado que, aunque las leyes de Newton son deterministas, el universo es impredecible. Esto nos lleva a la ciencia moderna. Podrías pensar que hoy, con nuestras supercomputadoras, capaces de realizar cuatrillones de operaciones por segundo, este problema ya no existe. Podrías pensar que la fuerza bruta de la tecnología ha superado las limitaciones del lápiz y papel de Newton. Pero te equivocarías. Las computadoras modernas no resuelven el problema de los tres cuerpos. Lo que hacen es simularlo. Engañan al problema. Calculan la posición de los cuerpos en un momento, avanzan una fracción de segundo, vuelven a calcular, y así sucesivamente. Es una integración numérica. Y funciona bastante bien para enviar cohetes a la Luna o sondas a Marte. Pero tiene un límite oscuro. Debido al descubrimiento de Poincaré sobre la sensibilidad a las condiciones iniciales, las simulaciones por computadora tienen una fecha de caducidad. Si intentamos simular el sistema solar, que tiene muchos más de tres cuerpos, hacia el futuro lejano, nos encontramos con una pared de niebla. Los científicos llaman a esto el tiempo de Lyapunov. Es el horizonte temporal más allá del cual cualquier predicción se convierte en pura adivinanza. Para nuestro propio sistema solar, este horizonte es de unos 5 a 10 millones de años. Puede parecer mucho tiempo para la vida humana, pero en tiempos geológicos o astronómicos es un suspiro. Esto significa que la ciencia moderna, con toda su tecnología, sus satélites y su inteligencia artificial, no puede decirnos con certeza dónde estará la Tierra dentro de 100 millones de años. No sabemos si el sistema solar mantendrá su forma actual.
Existe una posibilidad real, aunque pequeña, de que las interacciones gravitacionales complejas entre Júpiter, Saturno y los planetas interiores terminen expulsando a Mercurio de su órbita, o incluso haciendo que la Tierra choque con Marte. La ecuación de Newton sigue siendo válida. La fuerza sigue siendo igual a la masa por la aceleración. La gravedad sigue funcionando como él dijo, pero la capacidad predictiva de esa ecuación muere cuando entra el tercer cuerpo. La ciencia moderna ha tenido que aceptar una lección de humildad. Hemos pasado de ver el universo como un reloj suizo perfecto a verlo como un océano turbulento. Podemos predecir las olas cercanas. Podemos navegar distancias cortas, pero no podemos saber qué tormenta se formará al otro lado del tiempo. Hoy en día, los astrónomos utilizan la estadística y la probabilidad en lugar de la certeza absoluta. Ejecutan miles de simulaciones con ligeras variaciones para ver qué escenarios son más probables. Es como predecir el clima, pero a escala galáctica. Sabemos que mañana saldrá el Sol, pero no podemos saber la configuración exacta de la galaxia dentro de eones. Cuando miramos al cielo nocturno hoy, ya no vemos esa maquinaria fría y predecible del siglo XVII. Vemos un drama en constante evolución. Vemos cuerpos celestes que danzan al borde del precipicio, mantenidos en equilibrio por fuerzas que, paradójicamente, podrían lanzarlos al vacío en cualquier momento. Es irónico pensar que la herramienta que usamos para llegar a la Luna, la física newtoniana, contiene en su interior la semilla de su propia limitación. Newton nos dio las llaves del coche, pero Poincaré nos mostró que el camino está lleno de niebla y que el volante a veces gira solo. Y esa es una verdad que la ciencia moderna acepta, pero que todavía nos incomoda. Nos recuerda que somos observadores en un sistema que no controlamos. Y así llegamos a una conclusión inquietante pero liberadora. Si ni siquiera los planetas escapan de la imprevisibilidad, a nosotros nos queda la maravilla. El misterio de lo que no se puede explicar es lo que nos mantiene mirando hacia arriba. Porque al final, si supiéramos el final de la película, ¿qué sentido tendría verla? Y hablando de imprevisibilidad y de tomar el control donde sí podemos, hay algo que tú sí puedes predecir con total exactitud, y es la calidad del contenido que llegará a tu vida si tomas una pequeña acción ahora mismo. Si te ha fascinado este viaje por los límites de la ciencia y quieres asegurarte de no perderte la próxima exploración, donde desmantelaremos otros misterios del cosmos, te invito a que hagas clic en el botón de suscribirse, actives la campanita y dejes tu like. ¡Hasta pronto!